continuación vamos a presentar a una mujer, destacada mujer con una trayectoria académica impresionante y con un currículum vitae que válgame Dios, esta es la versión abreviada y son como 10 hojas. Una mujer con un profundo conocimiento de la historia potosina y con un sentido particular para transmitir esa historia. La doctora Isabel Monroy es la presidenta del Colegio de San Luis desde hace ya algunos años. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara. Tiene también una muy impresionante carrera en el servicio público. Te maneja líneas de investigación como política, migración y territorios en los siglos XVI al siglo XX, conocedora también de la historia regional y de la microhistoria. Publicaciones, capítulos de libros, más de 10 capítulos de libros, libros por sí mismos y sobre todo un sentido muy que se transmite cuando uno la lee, de ese conocimiento de qué es lo que está pasando en San Luis Potosí y hacia dónde se puede ir. En lo personal me ha facilitado la vida en el doctorado. Le agradezco mucho, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Estatal Electoral la invitación y la oportunidad de platicar y participar, o sea, compartir con ustedes algunas de las cosas que yo creo que han sido fundamentales en mi vida y que han influenciado muchísimo en mi trayectoria como una mujer ciudadana. No sabía yo muy bien cómo comenzar, pero a la hora que vi a las chicas del Covach 28 de Pavón que están en la parte de allá atrás, perdón, y a los muchachos también, que están en la parte de allá atrás, dije, no, ya sé por dónde voy a empezar. Cuando yo terminé mi preparatoria, mi papá me dijo, oye, bueno, ¿ahora qué? Le dije, pues papá, yo quiero hacer una carrera universitaria. Me dijo, no, tú eres excelente para convertirte en una secretaria trilingüe. En ese momento yo ya hablaba inglés, francés, portugués y además del español. Dije, ¿qué? No hay manera, yo quiero hacer una carrera universitaria. Entonces, contra su deseo, me inscribí en la universidad y comencé a hacer la carrera de Historia. Y comencé a hacer la carrera de Historia porque yo quería hacer Relaciones Internacionales, pero tenía que esperar 9 meses para entrar a la Universidad Nacional y 1 año para entrar al Colegio de México. Entonces dije, bueno, mientras tanto me meto en otra universidad donde pueda yo hacer algo que me pueda servir después para el Servicio Exterior Mexicano. Finalmente me encantó la carrera de Historia, me quedé en la carrera de Historia y yo estaba convencida de que eso era lo que iba a ser el resto de mis días. Bueno, y empecé efectivamente dando clases porque al primer semestre murió mi padre y pues había que trabajar para sostener a mis hermanos, yo soy la mayor y había que sostener a los hermanos, entonces comencé dando clases en una secundaria, primero y segundo secundaria, Historia de México. Mis alumnos eran prácticamente un poquito más grandes que yo. Bueno, yo era un poquito más grande que mis alumnos, sí, pero bueno, la experiencia fue interesante, fue importante y fue tratar de enseñarles que la historia no era un cúmulo de datos, que no era a memorizarse ni nombres ni fechas, sino comprender procesos. Terminé la carrera de Historia, comencé a hacer la maestría en Historia y me vine a vivir a San Luis Potosí. Llego a San Luis Potosí y por supuesto dentro de la universidad, por Humanidades, se entendía la carrera de Derecho y la de Psicología, no había absolutamente nada más. Sin embargo, conté con la maravillosa oportunidad que prácticamente 2 semanas después de que yo llegué a San Luis Potosí, se inauguró el edificio del Archivo Histórico del Estado. Rápidamente fui a pedir trabajo y me dijeron, ¿sabes qué? Trabajo sí hay, pero no hay dinero para pagarte. Dije, no me importa, no importa, yo quiero trabajar. Y ahí comencé a trabajar en el Archivo Histórico. En el Archivo Histórico trabajé desde 1978 a 1995, ocupé diversos puestos hasta que me convertí en su directora. Bueno, con esto quiero decirles que llevo 35 años trabajando en la administración pública, primero en la estatal y ahora en la federal. 35 años que donde mi profesión de ser historiador me obligaba a buscar otras alternativas para poderme abrir paso. ¿Y cuáles eran estas? Pues, en el caso de San Luis era el rescate de las fuentes documentales que no existían,
Sí, estaba el edificio del archivo histórico, pero no había ningún acervo. Entonces fue comenzar a buscar, claro, yo desde mi posición de peón de la baraja, ¿verdad? A ver dónde estaban esos fondos documentales, hacer los inventarios, organizar los traslados, y así organicé el traslado de más de 85 fondos documentales al archivo histórico del Estado. Y al mismo tiempo nunca dejé de dar clases, o sea, mientras di clases en secundaria, bueno, eso estuvo muy bien. Cuando llegué a San Luis Potosí comencé a dar clases en difusión cultural, daba yo un seminario de metodología y fue excelente para mí cuando en 1985 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí decidió abrir la carrera de Ciencias de la Comunicación. Yo fui de los maestros fundadores de esa carrera y la primera, vamos a decir, materia de historia regional la diseñé yo y fue la que impartí. Ahora, en el grupo que tenía de alumnos, que el primer grupo eran 30 chicos y la segunda generación ya fueron 60, me encontré con que había algunas alumnas que mentían en sus hogares para poder ir a la universidad. Yo decía, a ver, ¿cómo que te escapaste para venir a la universidad? Pues sí, es que mi papá y mis hermanos no me dejan. Bueno, ¿y tu mamá? Mi mamá se hace de la vista gorda. Es decir, no se opone, pero no me apoya. A estas chicas valientes que comenzaron a estudiar Ciencias de la Comunicación, en realidad fue una labor admirable porque fue remontar no solamente el pasado, las condiciones que les estaba imponiendo la familia, sino fue brincar sobre ellas mismas, sobre los conceptos que tenían de su papel como mujeres al interior de las familias y en una sociedad potosina. Es decir, yo sí quiero estudiar, yo sí quiero formarme, yo sí quiero ser algo más que una simple ama de casa y creo que puedo contribuir con mi trabajo a la mejor información de la sociedad potosina, y eso fue extraordinario. Bueno, trabajé muchos años en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, por supuesto también di clases en biblioteconomía y hasta ahí porque la apertura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tardaría todavía muchos años más. Sin embargo, bueno, continué trabajando en el archivo histórico y haciendo investigación histórica. Entonces yo buscaba dentro de la investigación histórica algo que fuera interesante, que fuera relevante, que no se hubiera dicho, y bueno, traía yo una formación que no tenían los historiadores locales, que eran excelentes, pero eran hombres mucho más mayores, y entre ellos quiero mencionar a Rafael Montejano y Aguiñaga, excelente historiador, pero ya un historiador muy mayor, a don Alejandro Espinosa Pitman, a Francisco Pedraza Montes, a Horacio Caballero Palacios, a don Calixto Espinosa, Antonio Calixto Espinosa, y en fin, todo el grupo de investigadores que sin tener una formación apropiada formaban parte de la Academia de Historia Potosina. El archivo histórico muy pronto llegó a ser uno de los mejores archivos del país, pero a mí me daba como pues coraje ver que no había gente de San Luis interesada en realizar investigación histórica. Venían investigadores de fuera, pero no había nadie de San Luis. Entonces dije, no, yo tengo que formar un grupo de gente que se interese por la investigación histórica en San Luis. Entonces comencé con los muy escasos recursos que había en el archivo histórico, proporcionando becas para que muchachos jóvenes se interesaran por la investigación histórica en San Luis. Y así se fue formando un pequeño grupo que primero fueron 1, luego 2, luego 10 y llegaron a ser hasta 15 becarios. Al mismo tiempo, el propio momento histórico de San Luis, que fue un momento de una gran agitación, propició que hubiera cambios continuos de gobierno. Cuando hay cambios de gobierno cada 6 meses es imposible desarrollar un plan a mediano y a largo plazo.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que fue que usted llegó a ser directora del Archivo Histórico y además se sostuvo con tantos gobernadores? A mí me tocaron 7 gobernadores siendo directora del Archivo Histórico del Estado. Si hiciéramos el promedio de 7 por 6, pues no me da la edad, ¿verdad? Pero bueno, considerando que fue una etapa muy compleja de San Luis, sí, por supuesto que sí. ¿Cuál era? ¿Por qué no me corrieron los gobernadores? ¿Por qué me dejaron? Bueno, yo creo que un ingrediente fundamental es que a mí siempre me interesó que el trabajo que se hiciera fuera un trabajo muy bien hecho, fuera un trabajo muy profesional, que fuera un motivo de orgullo para el Estado. Y claro, esto yo no lo podía hacer sola, o sea, necesitaba tener alrededor un equipo de colaboradores que estuvieran convencidos de lo mismo, y lo logré. En realidad, el equipo de trabajo que se formó alrededor del Archivo Histórico del Estado fue y sigue siendo un extraordinario equipo de trabajo. Y al mismo tiempo, al formar el grupo de estos becarios de investigación, de pronto me di cuenta que ya no era posible que siguieran dependiendo la parte de los investigadores del Archivo Histórico del Estado, que se necesitaba crear una institución que permitiera el desarrollo de la investigación profesional en ciencias sociales y humanidades.